Me voy a permitir dar a ustedes la semblanza profesional del doctor. Él tiene una formación académica, es licenciado en Letras y Periodismo, es maestro en Historia y doctor en Antropología por el CIESAS de la sede de Ciudad de México. Su experiencia laboral es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es integrante del cuerpo académico, tiene 3 estudios históricos de la Universidad de Colima, es autor y coautor de 3 libros y 4 documentales. También ha escrito más de 120 capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación. Ha impartido más de 50 ponencias y conferencias nacionales e internacionales y ha participado, dirigido y codirigido 20 proyectos con financiamiento nacional e internacional. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal, Grisel? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Bueno, primeramente quiero agradecer a todo el personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz y todas las instituciones organizadoras de este evento que hicieron el favor de invitarme para participar en este Congreso Internacional de Gestión de Riesgos que de manera virtual pues llega a todo el mundo. Y ojalá que lo sigan realizando cada año y esperemos que todo vaya muy bien con la tecnología el día de hoy. Yo estoy del otro lado de nuestro país, estoy en Colima, entonces si la tecnología nos lo permite, vamos a llevar a buen puerto esta presentación. Bueno, he preparado también para ustedes una breve presentación sobre el tema de la comunicación de riesgos en las unidades municipales de protección civil. Voy a compartirles las diapositivas y como ya lo mencionaron hace un momento, pues al final de la presentación, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto la responderemos puntualmente. Bien, voy a iniciar planteándoles la reflexión acerca de qué es lo que entendemos por comunicar. Durante muchos años se entendía que la comunicación era muy direccional, ¿sí? Y que bastaba con contar con un emisor, un mensaje y un receptor. Sin embargo, pues desde los años 70, con mayor análisis, con muchas investigaciones, pues se ha logrado identificar distintos aspectos que están implícitos en el proceso de la comunicación. Entonces es un proceso bastante complejo que no depende solamente de 3 elementos, sino que en realidad están implícitos muchos elementos, incluyendo otros que no están indicados aquí, que solamente elegí unos cuantos para ilustrar la complejidad del proceso. Efectivamente, hay un emisor, ¿sí? Que tiene una necesidad de transmitir un mensaje y ese mensaje surge en un contexto particular, ¿sí? Ese contexto particular y este mensaje son transmitidos a través de un canal, ¿sí? El cual pues necesita un proceso de codificación para que llegue de manera clara del otro extremo hacia el receptor y el receptor a su vez pues realiza 2 procesos, uno de denotación, uno de connotación. Son importantes estos procesos, estas etapas, porque a veces nosotros creemos que nos estamos comunicando de manera clara y resulta que las personas entienden algo de manera diferente. A veces cuando periodistas, por ejemplo, se refieren a intensidad, en realidad querían hablar de magnitud y piensan que es lo mismo, pero en realidad no lo son. Entonces, a veces hay esos problemas de entendimiento porque pues una cosa es lo que se denota y otra cosa es lo que se connota. Pero el receptor pues es fundamental sobre todo para el tema que vamos a ver el día de hoy, porque es hacia ellos, hacia la sociedad, hacia quienes tiene que preocuparnos la efectividad del mensaje que se va a emitir o que están emitiendo las unidades municipales de protección civil, sobre todo en este contexto en el que hay cambios administrativos y que algunas autoridades están llegando a los puestos, a las unidades municipales y pues se encuentran con muchas sorpresas. A veces que desmantelaron la unidad y que ya no queda absolutamente nada, ni una computadora y entonces se vuelve muy complejo pensar en realizar de manera efectiva muchos de los trabajos que son importantes. Además de este proceso de denotación y connotación, pues también está implícito en este proceso comunicativo un código, ¿sí? Es decir, una forma en cómo se emite esta información a través de distintos formatos, con distintos colores,
con tipografías atractivas, en formato de podcast, en formato de video, con pinta de bardas, con perifoneo en las calles, a veces hasta con anuncios a través de los aviones, etc. Entonces hay muchas formas de entender este proceso de codificación del mensaje para que sea comprendido de manera adecuada y tenga un efecto o una respuesta positiva por parte de la población. Ahora, es importante tomar en cuenta este tema de la comunicación, porque otro de los elementos importantísimos, imprescindible, pues es la información que está contenida en el mensaje. E informar, pues no es sencillo tampoco, ni es no es ingenuo el proceso de comunicación. El proceso de informar es una actividad sumamente responsable. La UNESCO desde hace décadas ya había destacado la relevancia que tiene en vista de que todos los humanos o todos los hombres, ¿sí?, tienen derecho a la información más completa y más exacta procedente de todas las fuentes importantes con el fin de que puedan desempeñar el papel que les corresponde en la sociedad humana. Es decir, a veces nos quejamos de que la población no responde a los mensajes que emite Protección Civil. Pues bueno, también hay que revisar si ese mensaje está siendo lo suficientemente claro para que las personas lo entiendan, y si esa información es de calidad, entonces tendrían que responder de manera adecuada. Por eso es relevante esta frase que menciona la UNESCO, ¿no? Todos tenemos derechos a esa información completa, ¿sí?, de calidad, para poder tomar decisiones de manera individual o colectiva, sobre todo en estos contextos de emergencia que atiende Protección Civil. Pero también es importante preguntarnos qué es lo que se pretende comunicar. A veces cuando hablamos de comunicación de riesgos pareciera que lo es todo, pero en realidad, pues con lo que se realiza a veces resulta ser muy poco o nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se entiende con mucha claridad qué es lo que realmente se comunica o qué es lo que se quiere comunicar o qué se está comunicando actualmente. Por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales de manera muy constante por parte de las unidades municipales y estatales de protección, pues es su actividad cotidiana que no necesariamente está enfocada en la reducción de riesgos de desastre o en la comunicación del riesgo. Vemos en ocasiones algunas actividades que tienen que ver con la prevención, sobre todo los anuncios de la presencia de una posible amenaza. Ahorita en el Pacífico lo estábamos viendo con la presencia del huracán Rick. La mayoría de las redes sociales oficiales institucionales transmitían la presencia de la amenaza, pero no el riesgo, no las condiciones sociales que se caracterizan a la sociedad o a las comunidades por donde se va a acercar este fenómeno, y cuáles son las capacidades de respuesta que tiene la población asentada en esos lugares para poder responder de manera adecuada. Esa parte la seguimos desconociendo. Conocemos mucho las características físicas del fenómeno, en qué lugar se encuentra, qué vientos tiene, qué precipitación, qué velocidad de los vientos, qué tan lento avanza, pero las características del riesgo siguen siendo prácticamente desconocidas. Se comunican también de manera frecuente las alertas, las emergencias, ¿sí?, y en algunas ocasiones el desastre, pero el desastre lamentablemente como sinónimo del fenómeno, no en la complejidad que entraña el proceso de un desastre. Transmiten también o comunican en muchas de las ocasiones la actividad de respuesta, que suele ser pues un insumo muy importante para las unidades municipales de protección civil para demostrar que están trabajando. Entonces muestran fotografías de todos los operativos a los cuales les dan respuesta. Y muy poco se llega a comunicar el tema de rehabilitación, cómo se empieza a apoyar a la sociedad, sobre todo durante las semanas o los meses posteriores al impacto de algún fenómeno, ¿sí? En realidad se muestra cómo se está rehabilitando de manera inmediata, cómo se activa el plan de N3, cómo participan autoridades militares o de la Marina y de Protección Civil o de otras dependencias e instituciones, cómo están respondiendo y rehabilitando el área, pero después de unos cuantos días pues pasa al desconocimiento de la sociedad y ya no se sabe qué ocurrió. Y muy rara vez, ¿sí?, se comunica el tema de reconstrucción, o sea, los procesos complejos que también hacen posible que las personas recuperen, ¿sí?, buena parte de lo perdido, ¿sí?, o que
reconstruyan, por ejemplo, su patrimonio en cuanto a viviendas. Entonces, por eso es muy importante como Unidad Municipal de Protección Civil, junto con el personal que la integra, pues que se pregunten, que se cuestionen qué están comunicando o qué estamos comunicando a través de las redes sociales, ¿sí? La comunicación de riesgos, pues uno puede encontrar un montón de definiciones. Para su servidor es una comunicación clara, efectiva, técnica, científica en la medida de lo posible, pero sobre todo sensible ante la sociedad acerca de las condiciones de vulnerabilidad y de las características de una o varias amenazas para un individuo, una sociedad o para la humanidad, en función de sus capacidades para que conozca el escenario, evalúe la situación, se organice y tome decisiones positivas para salvaguardar su vida o su patrimonio. Si bien pues nunca habrá un efectivo de protección civil para acudir y asesorar o a concientizar a cada persona o a cada familia, pues entonces tenemos que buscar formas de comunicar mejor para generar estrategias que lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Y eso implica una comunicación efectiva, ¿sí? Sensible para los distintos contextos, ¿sí? No es lo mismo comunicar para contextos de comunidades rurales que para los contextos urbanos. Entonces hay diferencias muy claras que entrañan, que están implícitas en esta definición. Y bueno, de manera pues muy general también por cuestiones de tiempo, en realidad esta charla puede servir como un curso completo de varias horas y para poder profundizar en distintos aspectos. Pero digamos de manera general, la comunicación de riesgos pues también contribuye notablemente a la construcción de las representaciones sociales del riesgo o del desastre, ¿sí? Del proceso comunicativo depende que la sociedad entienda qué tan riesgosa es una amenaza, ¿sí? O qué tan desastroso fue un acontecimiento donde se produjeron daños, ¿sí? Lo mismo ocurre con la amenaza, ¿sí? Y con el desastre como tal. También la comunicación es muy positiva en distintos aspectos, ¿sí? Fortalece, por ejemplo, el imaginario social acerca de qué es amenaza, qué es amenazante y cómo responder de manera adecuada ante esa amenaza. Fortalece, por ejemplo, favorece la rememorización, el que nosotros podamos recordar qué es lo que ha ocurrido en nuestro pasado, en nuestra historia, así que lo comuniquemos de manera clara, porque de lo contrario, lo he comentado en algunos otros eventos, pues olvidar los desastres que ha padecido nuestra sociedad nos hace vulnerables. Sobre la comunicación de riesgo, pues también no es algo totalmente original de su servidor. Hay bastante literatura sobre el tema en artículos, en libros y en ponencias también, en talleres, pero hay algunas, digamos, como recetas de cocina a las cuales podemos acceder y afortunadamente el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha dedicado ahora en esta administración de nuestro amigo Enrique Guevara bastante atención junto con Tomás Sánchez y otros colegas, amigos ahí en el Senapred, han dedicado mucha atención al tema de la comunicación de riesgos, tan así que incluso ya elaboraron y está publicado en formato electrónico un manual de comunicación de riesgos para la protección civil en el ámbito municipal. Les recomiendo mucho que lo consulten. Me parece que es una herramienta de primera calidad e imprescindible para la labor que realizan las unidades municipales de protección civil. Y ellos dividieron la obra en varios capítulos. Yo solamente quisiera destacar 4 de ellos. Uno que tiene que ver con la comunicación y el manejo de riesgos, porque digamos, pareciera que están en 2 esferas bastante separadas, aunque no es así. ¿Sí? El proceso de la comunicación de riesgos y la labor que realizan las unidades municipales de protección civil tienen que estar vinculados, ¿sí? Sin esa labor comunicativa, pues entonces está coja o está manca la labor de las unidades municipales de protección civil. La comunicación para la reducción del riesgo, dice el Senapred, pues debe tener ese énfasis en procurar la reducción de riesgos y para ello pues se requieren de distintos aspectos, ¿sí? Personal capacitado para poder realizarla, recursos económicos y tecnológicos, también requiere de planeación del proceso y herramientas de información didáctica, ¿sí?
hay muchas, algunas de ellas que ha trabajado el Senapred con bastante calidad son las infografías que pueden consultar ustedes por internet. Pero sobre todo personal capacitado. Resulta un tema complejo porque a veces las unidades municipales de protección civil no cuentan con tantos recursos para tener un becario o tener personal especializado en comunicación de riesgos. Sin embargo, pues es urgente que vean la forma de incorporar especialistas en estos temas. Y además, las principales funciones de la comunicación de riesgos para el Senapred, según el Senapred dice, están en informar, ¿sí?, lo que está ocurriendo, lo que se va a presentar con anticipación para la sociedad, ¿sí?, atender y monitorear los medios informativos, y en eso, pues, en un momento más les voy a mostrar una diapositiva donde vemos cómo podemos monitorear los medios acerca de protección civil, ¿sí? Promover una cultura preventiva, ¿sí? Que en realidad yo lo que he insistido mucho es en insertar la prevención en la cultura, así como se insertó el celular y su uso en nuestra cultura, ¿sí? Pues de la misma manera insertar la prevención en nuestra cultura, ¿sí? Que al momento de realizar cualquier actividad como pensar en construir una vivienda, pensemos primeramente de manera preventiva en qué lugar, qué tipo de herramientas electrónicas nos pueden mostrar las características de la zona donde pensamos construir, con qué tipo de materiales, con qué características, en qué normas, ¿sí? Y ese pensamiento preventivo pues puede fortalecer mucho la labor que ya realizan las autoridades. Pues de manera implícita la comunicación de riesgos está al alertar ante la presencia de alguna amenaza, como está ocurriendo con el huracán Rick en estos momentos y como ocurrió desde hace varios días en que se anunció la presencia de este sistema. Facilitar la recuperación post-desastre con distintos recursos también comunicativos a través de talleres, a través de charlas con la sociedad afectada, sí, pero para eso se requiere planeación y organización con un equipo adecuado. Y sobre todo, también disipar rumores y mitos que en términos operativos, pues suelen ser unos enemigos bastante difíciles de vencer, debido a que pues, las redes sociales también han contribuido mucho a diseminar memes y muchos mensajes inadecuados que afectan la comprensión real del mensaje institucional. Y todo esto, dice el Senapred, pues lo podemos comunicar a través de la educación formal en las instituciones, pero también a través de la educación no formal, es decir, realizando actividades de acercamiento con las comunidades para transmitirles conocimiento especializado con características pues más informales y que les parezcan más cercanas, ¿sí?, a la cotidianidad que ellos viven. También a través de la orientación pública con mensajes adecuados a través de los medios institucionales y formales de las distintas dependencias. Y dice el Senapred, pues también como parte de la preservación de la memoria histórica y colectiva, ¿sí? Vemos en algunos lugares ya, la gente de Mérida no me dejará mentir que allá se encuentra el monumento en alusión al huracán Janet de 1955, ¿sí? Y que es un referente para los pobladores que les hace recordar, ¿sí?, lo que ocurrió en ese año y que este evento fue muy desastroso, pero también comunica que no debemos olvidar la presencia de estos huracanes para poder atender las situaciones que se presentan, ¿sí? Y luego tenemos también otro ejemplo en Baja California, por ejemplo, donde vemos un letrero de huracán y ciclón, ¿sí?, que nos está mostrando en la calle la presencia de este fenómeno en particular. Bueno, también parte de la labor que realiza Senapred implica una serie de pasos para construir un plan de comunicación. Un plan de comunicación, de acuerdo a lo que establece Senapred, inicia con una investigación básica de recolección de datos especializados acerca de lo que se quiere comunicar, el diseño de una estrategia, el desarrollo y producción del contenido, y los productos que se van a transmitir, hacer la aplicación o la difusión y monitorear, ¿sí?, cómo se están
recibiendo estos mensajes. Luego un proceso también de evaluación detallado sobre la efectividad de esta comunicación. Eso es importantísimo y casi ninguna unidad municipal lo realiza. Y luego la previsión de la continuidad, o sea, darle continuidad a la estrategia que se implementó para que se garantice su éxito y se le pueda mejorar en dado caso de que sea necesario, ¿sí? Y luego también, pues hay algunas de las reflexiones que nos deja el Senapred para mostrarnos qué tan pertinente es implementar el proceso de comunicación, como cuáles son los principales medios que utilizan las comunidades del municipio para comunicarse, o sea, identificar cuáles son las características que tienen en cada uno de los municipios y quiénes tienen la mayor credibilidad en nuestras comunidades y cómo podrían participar en la comunicación de los riesgos. También, perdón, tuvieron que llevarse la chiquita tantito para allá. El Senapred nos pide que reflexionemos en las unidades municipales qué podemos hacer para que los medios informativos se interesen más en la cobertura de acciones preventivas de protección civil y no solo en el caso de las emergencias como suele estar ocurriendo. Uno de los ejercicios que pueden ayudar bastante para identificar la necesidad de implementar una estrategia adecuada de comunicación está relacionado con el monitoreo de los medios. Por ejemplo, identificar qué tipo de noticias son las que se están difundiendo a través de los medios de comunicación. Hicimos un ejercicio hace 2 años con una unidad estatal de protección civil en el 2018 y recolectamos las noticias vinculadas con distintos operativos. Revisamos un periódico de mayor cobertura local en el estado y pues seguramente, como ustedes ya lo imaginan, básicamente o la mayoría de las actividades que se realizan a través de la prensa pues están relacionadas con los operativos de emergencia, la labor de prehospitalaria, ¿sí? Y lo importante no es, digamos, destacar que esa es una función que está realizando Protección Civil, aunque la ley, digamos, implica otras atribuciones más importantes, ¿sí? Sino que esta es la imagen que está percibiendo la sociedad acerca de la labor de protección civil. Entonces, para la población, pues las unidades de protección civil, por eso creen que están principalmente relacionadas con salvar gatitos, recolectar las abejas que se aglutinan en algún lugar o atender todas las emergencias que se presenten en las carreteras, en las calles y caminos, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí una disociación entre lo que debería ser promovido como parte de la labor preventiva de protección civil y lo que en realidad se está difundiendo a través de los medios de comunicación. Y ya para ir cerrando mi presentación, quisiera compartirles también un ejercicio que realizamos con mis estudiantes. Permítanme tantito. Con mis estudiantes de la maestría de la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas, realizamos una encuesta para identificar algunas de las características de la comunicación de riesgos en las unidades municipales de protección civil. No les voy a mostrar por cuestión de tiempo todos los resultados que obtuvimos. Tenemos 5 minutos, doctor, todavía. Sí, bien. Pero me llevaría, yo creo que al menos otros 15 minutos, pero digamos, lo que quisiera mostrarles es cada uno de los elementos que integran la encuesta y que me parece que se podrían aplicar en las unidades municipales de protección civil para hacer una evaluación de en qué condiciones se encuentra la comunicación de riesgos en cada unidad municipal de protección civil. Por ejemplo, nosotros preguntamos sobre la experiencia que tienen el personal de protección civil, si tienen más de 1 año, más de 2 años, más de 3 años, y en función de eso, o si son personas que tienen muchos años más, y en función de eso, pues también está vinculada la experiencia asociada a esta labor. Si existe coordinación o no entre las unidades municipales y la estatal o entre otras dependencias también que están involucradas. Aunque parezca muy obvia la pregunta, pero el resultado fue bastante ilustrador porque a veces no cuentan
con una agenda socios, digamos, que pueden fortalecer la labor en materia de protección civil. Si cuentan con el equipamiento propio para realizar comunicación de riesgos, o sea, si cuentan con una computadora, con micrófonos, con audífonos, con un equipo de computación adecuado para hacer producciones o edición. También les preguntamos sobre las plataformas, por ejemplo, para ver qué tipo de plataformas son las que están utilizando, ¿sí? Y nos dimos cuenta, pues, que la mayoría de las unidades municipales de protección civil que encuestamos, ¿sí?, cuentan con una plataforma de Facebook. Pero ya cuando se pone uno a analizar a detalle lo que están difundiendo a través de esta plataforma del Facebook, pues uno cuenta que realmente comunican muy poco los riesgos, ¿sí? Que en realidad lo que están comunicando pues es la actividad cotidiana, la labor del alcalde, ¿sí? Porque también en la mayoría de las ocasiones, esto fue otro dato que obtuvimos con esta encuesta, en la mayoría de las ocasiones no hay una unidad o un área especial de comunicación de riesgos dentro de la unidad municipal de protección civil. En prácticamente el 80% de las unidades encuestadas no se cuenta con un área especial en protección, en comunicación de riesgos, ¿sí? Y de ese 80% que contestaron, de ese 20% que contestaron de manera positiva, en realidad están dependiendo del área de comunicación del ayuntamiento para la labor comunicativa de la Unidad Municipal de Protección Civil. Entonces, pues una de las recomendaciones que hacemos al final de la encuesta y del análisis es que pues la labor de comunicación del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento pues es muy distinta en objetivos y en metas a lo que debería de ser la comunicación de riesgos y sus objetivos propios, ¿sí? Entonces, otros aspectos importantes, la vinculación con los medios, que aunque les pasan algunas notas, un boletín y difunden lo que está haciendo Protección Civil, en realidad tampoco hay convenios firmados de apoyo. Y si revisamos la Ley General de Protección Civil, de manera explícita dice ahí que los medios, al ser aliados del Sistema Nacional de Protección Civil, pues deben ofrecer su labor para el fortalecimiento de la prevención y la reducción de riesgos. Entonces, pues esta labor tendría que formalizarse por medio de convenios, ¿sí? Y tendría que crearse un programa permanente para aprovechar esos convenios. También vemos que prácticamente en el 85%, 80% de las unidades municipales de protección civil no se realiza. Tenemos un minuto, doctor. No se realiza comunicación de riesgos para comunidad especial, o sea, para personas con capacidades especiales o que tienen alguna discapacidad. Y esto es algo bastante serio porque es un tema muy, muy importante en nuestros días y tenemos que buscar la forma de ser más equitativos y incluyentes de los grupos minoritarios, ¿sí? Y bueno, hay otros aspectos que si nos da tiempo después en la charla de preguntas y respuestas podemos abordar. Creo que por el momento sería todo mi presentación. Muchísimas gracias. Una de ellas es, desde su experiencia, ¿qué tipo de preparación requieren los periodistas para cubrir los desastres? Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, voy a ligar esta respuesta con otra que me formularon acerca de si consideraba importante el servicio profesional de carrera del personal de protección civil, pero lo voy a ligar porque quiero mencionar que también he estado promoviendo el servicio profesional de carrera, pero para periodistas en materia de cobertura de desastres. Es decir, así como se tiene que certificar un bombero para acudir a una zona de peligro, ¿sí?, a realizar su labor, también el periodista debiera contar con alguna certificación especial. ¿Por qué? Porque por experiencia los hemos visto ahí que andan corriendo entre los efectivos que están apurados atendiendo una emergencia y ellos suelen convertirse también en víctima. Entonces el periodista tiene que saber qué hacer, ¿sí?, y cómo obtener la información.
No es necesario ahora ya que se metan directamente a la zona afectada, ya cuentan con cámaras, lentes especiales, drones y equipamiento que evita que estén tan expuestos. Antes sí era necesario que se expusieran mucho, pero además atendiendo al modelo del sistema de comando de incidentes, pues también este sistema de comando de incidentes tiene identificada plenamente a una persona que es un oficial de información pública y que es la persona reconocida para aportarle información a los periodistas. El periodista no va a interferir en las labores de protección civil si tiene la posibilidad de contar con información adecuada y suficiente para informar lo que desea. Entonces tiene que mejorarse ahí el diálogo y eso se va a obtener a través de un proceso de capacitación. Hemos realizado ya varios talleres, 2, 3 talleres a través del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para periodistas con énfasis en los conceptos de la gestión integral de riesgo de desastre y también con relación a fenómenos en particular. Y hemos dado ya varios talleres en instituciones, en unidades de protección civil estatal y municipal a donde nos invitan y con mucho gusto ahí se invita a los reporteros de la fuente, le llaman, ¿sí? Y se les aporta una capacitación para que no confundan los conceptos, para que fortalezcan la labor de protección civil y para que se fortalezca la relación también entre los distintos, tanto periodistas como efectivos de protección civil. Es así. Muy bien, doctor. Bueno, nos queda claro su explicación. Espero que a la persona que lo formuló también. Y bueno, en forma complementaria nos dicen cómo minimizar los efectos de las fake news en redes sociales, ¿no? Porque, bueno, existen cuentas no oficiales que al no contar con fuentes verídicas alarman a la población y esto es muy grave. Y bueno, en general esa es cómo trabajar en ello. Bueno, la verdad es que no es un proceso sencillo, es bastante complejo y difícil porque ahorita pues todas las instituciones están compitiendo contra las redes sociales y la proliferación de noticias imprecisas, bulos o memes o como se les quiera definir. Yo creo que la opción más adecuada es mejorando la calidad de la labor del área de comunicación de riesgos en cada unidad municipal de protección civil. Lamentablemente no en todas las unidades municipales existe un área de comunicación, pero cuando eso ocurra y cuando además se incremente la calidad de la producción, eso será notable en la efectividad de las producciones preventivas que realice la unidad municipal de protección civil. Cuando sean atractivas, precisas y efectivas en mensaje y en amplitud de divulgación estas comunicaciones, pues ningún meme será más poderoso. Si un meme o un bulo en las redes sociales se difunde más que en una campaña preventiva institucional, no es porque sea muy bueno el meme, sino porque la labor comunicativa preventiva institucional es deficiente. Eso es lo que creo yo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, ¿qué recomienda para comunicar los riesgos de desastre en inmuebles con un gran aforo? Hoteles, centro de convenciones, etcétera, que reciben personas con discapacidad. Bueno, yo les recomiendo al personal de las unidades municipales de protección civil que involucren a personas profesionales en comunicación para que en una primera instancia, como lo mencionaba hace rato con relación a la propuesta del CENAPRED, pues recolecten información de calidad, ¿sí? Acerca de la información que actualmente existe en los inmuebles, porque casi en todos los hoteles y estos espacios concurridos hay algo de información, ¿sí? Pero hay que saber qué calidad tiene esa información o qué tan pertinente es en estos inmuebles de gran aforo, con el fin de analizar si es efectiva o si requiere ajustes. En algunos hoteles, por ejemplo, se cuenta con señalización e indicaciones en lenguaje braille y en otros, y en los principales accesos, principalmente o al interior, incluso en los pasillos, al ingreso en los elevadores. En fin, o sea, se debe pensar en contar con materiales adecuados para informar, para transmitir el protocolo de respuesta en una emergencia y para garantizar la atención especial de quienes la requieren. Yo me acuerdo, por ejemplo,
estuve leyendo sobre el caso del 9/11, ¿sí? En Nueva York, en el hotel que estaba a un lado de las Torres Gemelas, tenían un protocolo de información y de comunicación en situación de emergencia, y ahí, por ejemplo, el protocolo indicaba que ante una situación de emergencia, un empleado especialmente capacitado estaba ya asignado para cada persona que tuviera una necesidad especial, ¿sí? Y este empleado tenía que acudir al cuarto de la persona que tenía esta capacidad especial y le transmitía las características del riesgo y lo acompañaba en el desalojo. Eso fue muy efectivo porque le salvó la vida a muchas personas que de lo contrario, sin esa información y sin ese acompañamiento, pues hubieran perecido ante el colapso del edificio. Pero pues cada caso es distinto y debemos trabajar con mayor profesionalismo la comunicación de riesgos en distintos escenarios o para escenarios específicos. Bien, muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta más para usted. Nos dicen que cuáles serían las malas prácticas como más comunes que los periodistas realizan por desconocimiento y preparación. ¿Qué recomienda? Bueno, tenemos un catálogo bastante amplio de casos muy ilustrativos de malas prácticas. Lamentablemente hay muchas. Una de las más comunes es la teatralización, ¿sí? El estar en la escena donde se presenta, por ejemplo, una inundación y meterse hasta el agua, con el agua hasta el cuello, como dice la frase, y estar transmitiendo en esas condiciones, arriesgando la vida. Entonces, es absolutamente innecesario y genera una mala idea a la sociedad, afecta el imaginario de la amenaza en la sociedad, hace que las personas luego quieran salir también y hacerse los héroes sin capacitación en esas situaciones y arriesguen la vida. También, por ejemplo, pues hay casos que han sido muy ilustrativos de prácticas inadecuadas. Por ejemplo, el caso de Frida Sofía a raíz de los sismos del 2017 y que hubo un problema ahí de comunicación muy severo, de información que circuló a través de representantes de instituciones, pues la Marina, los rescatistas, los periodistas, etcétera, y que pues el análisis indica que se tuvo que haber hecho esto de mejor manera. Finalmente acabaron todos deslindándose de responsabilidades, lavándose las manos, pero no se hizo una investigación seria para analizar exactamente qué fue lo que ocurrió en esos casos y tratar de evitar que se vuelva a repetir. En fin, hay una gran cantidad de casos. Lo más común es el equívoco de los conceptos, ¿sí? De que se refieren al clima, por ejemplo, en lugar del tiempo meteorológico, ¿sí? De que confunden magnitud con intensidad, y todas esas ideas confunden, por ejemplo, el fenómeno con el desastre. Dicen desastres como los huracanes, las erupciones, las epidemias. Y no es así, los fenómenos naturales no son sinónimo de desastre. La manifestación natural tiene unas características, pero para que se produzca un desastre se necesitan ciertas condiciones vulnerables, capacidades especiales de respuesta que son inadecuadas, superar un umbral, la amenaza para que pueda tener afectaciones, y además de eso, pues puede haber pérdidas humanas o no necesariamente, dependiendo de el enfoque epistemológico que haga el análisis de este desastre. Pero lo más común entre los periodistas pues es estas confusiones al bote pronto entre el fenómeno natural y el desastre. Entonces esto está creando también pues imaginarios inadecuados, como el de acusar a la naturaleza, que es indefensa de responder, y entonces se le acusa de cualquier inundación. Se dicen notas o titulares de noticias, la inundación causó muertos, ¿sí? Pues la inundación no causó los muertos. Se está acusando a la naturaleza injustamente. Tendría que analizarse quién en realidad cuáles fueron las causas que en realidad produjeron esos fallecimientos ante un escenario de inundación. La inundación por sí sola no produce los muertos. Lo mismo con los sismos. Dicen, los sismos sí mataron 20 personas. Los sismos no matan absolutamente a nadie. Lo que mata son las construcciones inadecuadas o deficientes o que no cumplían con las reglas, ¿sí? Y entonces, pero el problema es que se hace una mala interpretación del mensaje. Hay una disruptura del discurso, ¿sí?
y una malformación del discurso que se tiene que corregir para mejorar la comunicación de riesgos. Muchas gracias, doctor, por su valiosa aportación.